serán arrebatados con ellos al encuentro del Señor en el aire. Oirán la voz de Jesús más dulce que ninguna música que hayan captado alguna vez los oídos mortales, diciéndoles: vuestra guerra ha terminado. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo venga por segunda vez, no antes. Muy bien. Vamos a recalcar punto número 6. Sí. Aunque ya hemos... No, 5. Punto número 5. ¿Qué enseña el error, hermano Edgar? Ya hemos dicho lo que enseña el error. Que las recompensas y los castigos son ¿en qué hora? En la hora de su muerte. En la hora de la muerte. Entonces aquí vamos a poner, este es un error. ¿Qué dice el error? Que en la hora de la muerte, primera, no, vamos a decir solamente muerte, porque ellos no hablan ni de muerte primera ni de muerte segunda. Que en la hora de la muerte, ¿qué cosa hay? Hay recompensas y castigos. Recompensa porque va al cielo, está gozando en el cielo. Castigo porque va al infierno. Y eso es porque creen en la inmortalidad natural del alma. Pero ¿qué enseña la verdad? ¿Qué verdad qué nos enseña? O sea, digamos, este es el error. Ahora, ¿qué enseña la verdad? ¿Qué enseña la verdad? Que va a haber qué cosa. La verdad que nos enseña es que va a haber qué cosa. Recompensas y castigos. Recompensas y castigos. Va a haber recompensas y castigos. Va a haber recompensas y castigos después de los 1000 años. ¿Cuándo va a haber las recompensas y castigos? Después de los 1000 años. ¿Y previo a qué? Previo a un juicio. Ya, previo a un juicio. De Apocalipsis, capítulo 20, de los versos 11 hasta el 15 vamos a anotar, hasta el 15. Y también vamos a anotar qué cosa. Mateo capítulo 25, del verso número 31 al 46. 31 al 46. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Pero es bueno leer el verso número 3. No, el 7. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Está hablando después de los 1000 años. Verso 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo
y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué va a haber? Antes de que haya recompensas y castigos, ¿qué debe haber? Un juicio. El juicio de Apocalipsis 20, del 11 al 15, y Mateo capítulo 25, del 31 al 46. Muy bien. Cuando en el verso número 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué va a haber? Un juicio en lo porvenir, basado en qué? Basado en las obras. ¿Con qué? Con sus recompensas y castigos. Vamos a leer en Apocalipsis 20, 14 y 15 el castigo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Recompensas. En el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y este va a ser un juicio basado ¿en qué? En las obras. ¿Por qué les va a decir a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo? Les va a decir el por qué. 35. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y viniste a mí. ¿Qué es? Recompensa. Ahora, a los de su izquierda, ¿qué les va a decir? A los de su izquierda les va a decir en el verso 37. No, en el verso, vamos a leer desde el verso número 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿por qué les va a decir apartaos de mí? Porque tuve hambre, no me distes de comer, tuve sed, no me distes de beber. Fui forastero, no me recogisteis. Estuve desnudo, no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. ¿Qué va a haber? Castigo. Un juicio en lo porvenir, ¿basado con qué? En sus recompensas y castigos. Pero esa recompensa y castigo no va a ser, digamos, en ocasión de la segunda venida, sino después de los 1000 años. Después de los 1000 años. ¿Y previo a qué? Previo a un juicio. Esta es la verdad que la Biblia nos enseña. Pero si creemos en la inmortalidad del alma y creemos que en la hora de la muerte primero, ellos no hablan de muerte primero, ellos hablan solamente de muerte. Porque no van a hablar de muerte segunda porque ¿cómo se llama? Ellos solamente hablan de muerte porque
Para ellos, digamos, no, es que no hay pues no hay muerte segunda. Ya, no hay muerte segunda, que es el castigo. Es la ejecución de la paga del pecado, es la muerte. Entonces ellos solamente hablan de muerte. Que en la hora de la muerte, ¿qué pasa? Viene Cristo a buscarte y si has sido bueno, la recompensa es que vayas al cielo. Y si has sido malo, te manda el castigo al infierno. Pero eso es en la ocasión de la hora de la muerte. Pero la Biblia, ¿qué enseña? ¿Qué enseña la Biblia? Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿habrá recompensas y castigos? No. Cuando Cristo viene por segunda vez, Él viene, ni siquiera va a venir a caminar sobre la faz de la tierra. Él va a venir, va a resucitar a los muertos en Cristo, pero Él no va a venir a caminar. Él va a estar arriba en las nubes de los cielos. Desde ahí Él ha de hablar y va a decir ¿qué cosa? Despertaos, despertaos los que dormís en el polvo de la tierra y levantaos. Y los muertos en Cristo van a resucitar y van a emprender viaje al tercer cielo. Pero ¿dónde va a haber el castigo y la recompensa? Es en ocasión de la tercera venida de Cristo después de los 1000 años. Eso es importante entender. Y hermanita, una pregunta. Diga. Y los que dice en la Biblia, todo ojo lo verá, ¿a qué se refiere todo ojo? Bueno, ese es tema de otro estudio. Gracias. Vamos a leer otro error. Vamos a anotar todavía otro error. Estamos en el punto 5. Vamos a ir al punto 6. Punto 6. Aunque este punto 6, aquí estamos hablando de aceptar. Hasta aquí, ¿qué hemos aceptado? ¿Qué hemos estado hablando, hermano Edgar? Es acerca de la primera muerte. No, a ver, hasta aquí, ¿de qué hemos estado hablando? Fabiola. No. De la inmortalidad natural del alma. Hemos dicho que si aceptamos la doctrina de la inmortalidad natural del alma, ¿qué no vamos a aceptar? La doctrina bíblica de la resurrección. ¿Qué otra cosa no vamos a aceptar? La doctrina de la doctrina de la segunda venida de Cristo. ¿Qué otra cosa no vamos a aceptar? Un juicio en lo porvenir. Un juicio en lo porvenir basado en las obras, con sus recompensas y castigo. ¿Qué otra cosa? Que el aceptar, el creer en la inmortalidad natural del alma, está unido a qué otro error? A la santidad del domingo. ¿Cómo? A la santidad del domingo. Después también que hemos aprendido que aceptar el creer en la inmortalidad natural del alma nos ha de llevar a ¿qué? A creer en el error que en la hora de la muerte aquí. Bueno, aquí vamos a borrar esta palabra muerte primero, porque para ellos no hay muerte segunda. Que en la hora de la muerte va al cielo. ¿Y la verdad qué es? ¿Cuándo va a ir? ¿Cuándo se va a emprender viaje al cielo? Es en la ocasión de la primera, no, en la segunda venida y después de la primera resurrección. Ya, esa es la verdad. Mientras tanto, ¿quién ha ido al cielo? Nadie. Ya, Nadie de los que han muerto. No han ido nada al cielo. Ahora, este punto número 6, vamos a decir así, punto número 6. El punto número 6
punto número 6. Voy a leer y vamos a leer en el deseado de todas las gentes. Primero vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, 23. En aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. ¿Qué no creían los saduceos, hermano Luis? Ya, entonces vamos a ver. Y vamos a confirmar esto en Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Hechos capítulo número 23. El verso número 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. ¿Qué no creían los saduceos? No hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero ¿qué más no creían en los, vamos a decir así? El saduceo, ¿en qué no creía? No hay resurrección. Vamos a anotar aquí. En este punto vamos a hablar un poco del saduceo. ¿El saduceo en qué no cree? En la resurrección. Ya, vamos a poner aquí no resurrección. No resurrección. Al no haber resurrección, ¿qué no va a haber, hermana María Cristina? Al no haber resurrección, no hay segunda venida. ¿Qué más no hay? Voy a leer. Si no hay resurrección, vamos a leer en el deseado de todas las gentes. Hace rato ya hemos leído esta página, pero vamos a volver a leer, porque leyendo aprendemos y entendemos más. Cuando Caifás, que era saduceo, le estaba juzgando a Cristo, ¿Cristo qué le mostró a Caifás? La escena de la resurrección. Le mostró la escena de la resurrección. Pero también al mostrarle la escena de la resurrección, le hizo ver qué cosa, que va a haber un juicio en lo porvenir basado en las recompensas y castigos. El no creer en la resurrección nos ha de llevar a qué cosa. Voy a leer la página 655, párrafo 1. La escena se desvaneció de la visión del sacerdote. Las palabras de Cristo habían herido en lo vivo al saduceo. Caifás había negado la doctrina de la resurrección, del juicio y de una vida futura. ¿Qué había negado Caifás? Y al no haber resurrección, ¿qué no hay? Vamos a entender, hermanos, es importante que entendamos. Parecería que estaba hablando de lo mismo, pero es otro error. El error es no creer en qué, en la resurrección. El no creer en la resurrección va a llevar a negar qué cosa. No juicio con qué. Un juicio basado en las obras con sus recompensas y castigos. Porque Caifás, ¿qué decía?
no hay resurrección. Y todo lo que está hecho queda sepultado para siempre, nunca más se va a saber. Entonces, ¿qué no creía Caifás? No creía en un juicio basado en las obras. ¿Con qué? Con sus recompensas y castigos. De una parte. Y de otra parte tampoco, si no hay resurrección, ¿qué no hay? No hay vida eterna. No hay vida eterna. Entonces, aunque parece es lo mismo, porque aquí ya hemos visto que la inmortalidad natural del alma que anula la doctrina bíblica de la resurrección, anula la doctrina de la segunda venida, pero también, ¿qué hace la doctrina de el aceptar la inmortalidad natural del alma? ¿Qué hace? Acepta el error de que en la hora de la muerte hay recompensa sin castigo. Y anula la verdad de que hay un juicio futuro en lo porvenir basado en sus recompensas y castigos. Entonces, no creer en la resurrección, ¿a qué nos ha de llevar a aceptar qué errores, Edgar? La inmortalidad del alma. A ver, hermana María Cristina. O sea, hermanos, no creer en la resurrección, serán arrebatados con ellos al encuentro del Señor en el aire. Oirán la voz de Jesús más dulce que ninguna música que hayan captado alguna vez los oídos mortales, diciéndoles: vuestra guerra ha terminado. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo venga por segunda vez, no antes. Muy bien. Vamos a recalcar punto número 6. Aunque ya hemos... No, 5. Punto número 5. ¿Qué enseña el error, hermano Edgar? Ya hemos dicho lo que enseña el error. Que las recompensas y los castigos son ¿en qué hora? En la hora de su muerte. En la hora de la muerte. Entonces aquí vamos a poner, este es un error. ¿Qué dice el error? Que en la hora de la muerte, primera, no, vamos a decir solamente muerte, porque ellos no hablan ni de muerte primera ni de muerte segunda. Que en la hora de la muerte, ¿qué cosa hay? Hay recompensas y castigos. Recompensa porque va al cielo, está gozando en el cielo. Castigo porque va al infierno. Y eso es porque cree en la inmortalidad natural del alma. Pero ¿qué enseña la verdad? ¿Qué verdad nos enseña? O sea, digamos, este es el error. Ahora, ¿qué enseña la verdad? ¿Qué enseña la verdad? Que va a haber qué cosa. La verdad que nos enseña es que va a haber qué cosa. Recompensas y castigos. Recompensas y castigos. Va a haber recompensas y castigos. Va a haber recompensas y castigos después de los 1000 años. ¿Cuándo va a haber las recompensas y castigos? Después
los mil años. ¿Y previo a qué? Previo a un juicio. Ya, previo a un juicio. De Apocalipsis, capítulo 20, de los versos 11 hasta el 15 vamos a anotar, hasta el 15. Y también vamos a anotar qué cosa. Mateo capítulo 25, del verso número 31 al 46. 31 al 46. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Pero es bueno leer el verso número 3. No, el 7. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Está hablando después de los 1000 años. Verso 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué va a haber? Antes de que haya recompensas y castigos, ¿qué debe haber? Un juicio. El juicio de Apocalipsis 20, del 11 al 15, y Mateo capítulo 25, del 31 al 46. Muy bien. Cuando en el verso número 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué va a haber? Un juicio en lo porvenir, basado en qué? Basado en las obras. ¿Con qué? Con sus recompensas y castigos. Vamos a leer en Apocalipsis 20, 14 y 15 el castigo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Recompensas. En el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y este va a ser un juicio basado ¿en qué? En las obras. ¿Por qué les va a decir a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo? Les va a decir el por qué. 35. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y viniste a mí. ¿Qué es?
recompensas. Ahora, a los de su izquierda, ¿qué les va a decir? A los de su izquierda les va a decir en el verso 37. No, en el verso, vamos a leer desde el verso número 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿por qué les va a decir apartaos de mí? Porque tuve hambre, no me distes de comer, tuve sed, no me distes de beber. Fui forastero, no me recogisteis. Estuve desnudo, no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Qué va a haber? Castigo. Un juicio en lo porvenir, ¿basado con qué? En sus recompensas y castigos. Pero esa recompensa y castigo no va a ser, digamos, en ocasión de la segunda venida, sino después de los 1000 años. Después de los 1000 años. ¿Y previo a qué? Previo a un juicio. Esta es la verdad que la Biblia nos enseña. Pero si creemos en la inmortalidad del alma y creemos que en la hora de la muerte, ellos no hablan de muerte primero, ellos hablan solamente de muerte. Porque no van a hablar de muerte segunda porque ¿cómo se llama? Ellos solamente hablan de muerte porque para ellos, digamos, es que no hay pues no hay muerte segunda. Ya, no hay muerte segunda, que es el castigo. Es la ejecución de la paga del pecado, es la muerte. Entonces ellos solamente hablan de muerte. Que en la hora de la muerte, ¿qué pasa? Viene Cristo a buscarte y si has sido bueno, las recompensas que vayas al cielo. Y si has sido malo, te manda el castigo al infierno. Pero eso es en la ocasión de la hora de la muerte. Pero la Biblia, ¿qué enseña? ¿Qué enseña la Biblia? Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿habrá recompensas y castigos? No. Cuando Cristo viene por segunda vez, Él viene, ni siquiera va a venir a caminar sobre la faz de la tierra. Él va a venir, va a resucitar a los muertos en Cristo, pero Él no va a venir a caminar. Él va a estar arriba en las nubes de los cielos. Desde ahí Él ha de hablar y va a decir ¿qué cosa? Despertaos, despertaos los que dormís en el polvo de la tierra y levantaos. Y los muertos en Cristo van a resucitar y van a emprender viaje al tercer cielo. Pero ¿dónde va a haber el castigo y la recompensa? Es en ocasión de la tercera venida de Cristo después de los 1000 años. Eso es importante entender. Y hermanita, una pregunta. Diga. Y los que dice en la Biblia, todo ojo lo verá, ¿a qué se refiere todo ojo? Bueno, ese es tema de otro estudio. Gracias. Vamos a leer otro error. Vamos a anotar todavía otro error. Estamos en el punto 5. Vamos a ir al punto 6. Punto 6. Aunque este punto 6, aquí estamos hablando de aceptar, hasta aquí, ¿qué hemos aceptado? ¿Qué hemos estado hablando, hermano Edgar? Es acerca de la primera muerte. No, a ver, hasta aquí, ¿de qué hemos estado hablando? De- Fabiola. De la inmortalidad natural del alma. Hemos dicho que si aceptamos
la doctrina de la inmortalidad natural del alma, ¿qué no vamos a aceptar? La doctrina bíblica de la resurrección. ¿Qué otra cosa no vamos a aceptar? La doctrina de doctrina de la segunda venida de Cristo. ¿Qué otra cosa no vamos a aceptar? Un juicio en lo porvenir. Un juicio en lo porvenir basado en las obras, con sus recompensas y castigo. ¿Qué otra cosa? Que el aceptar, el creer en la inmortalidad natural del alma está unido a qué otro error? A la santidad del domingo. ¿Cómo? A la santidad, del domingo. Después también que hemos aprendido que aceptar el creer en la inmortalidad natural del alma nos ha de llevar a ¿qué? A creer en el error que en la hora de la muerte aquí. Bueno, aquí vamos a borrar esta palabra muerte primero, porque para ellos no hay muerte segunda. Que en la hora de la muerte va al cielo. ¿Y la verdad qué es? ¿Cuándo va a ir? ¿Cuándo se va a emprender el viaje al cielo? Es en la ocasión de la primera, no, en la segunda venida y después de la primera resurrección. Ya, esa es la verdad. Mientras tanto, ¿quién ha ido al cielo? Nadie. Ya, Nadie no han ido nada al cielo. Ahora, este punto número 6, vamos a decir así, punto número 6. El punto número 6, punto número 6, voy a leer y vamos a leer en el deseado de todas las gentes. Primero vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, 23. En aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. ¿Qué no creían los saduceos, hermano Luis? Ya, entonces vamos a ver. Y vamos a confirmar esto en Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Hechos capítulo número 23. El verso número 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. ¿Qué no creían los saduceos? No hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero ¿qué más no creían en los? Vamos a decir así. El saduceo, ¿en qué no creía? No hay resurrección. Vamos a anotar aquí. En este punto vamos a hablar un poco del saduceo. El saduceo, ¿en qué no cree? En la resurrección. Ya, vamos a poner aquí no resurrección. No resurrección. Al no haber resurrección, ¿qué no va a haber, hermana María Cristina? ¿Qué más no hay? Voy a leer. Si no hay resurrección, vamos a leer en el deseado de todas las gentes. Hace rato ya hemos leído esta página, pero vamos a volver a leer, porque leyendo aprendemos
y entendemos más. Cuando Caifás, que era saduceo, le estaba juzgando a Cristo, ¿Cristo qué le mostró a Caifás? La escena de la resurrección. Le mostró la escena de la resurrección. Pero también al mostrarle la escena de la resurrección, le hizo ver qué cosa, que va a haber un juicio en lo porvenir basado en las recompensas y castigos. El no creer en la resurrección nos ha de llevar a qué cosa. Voy a leer la página 655, párrafo 1. La escena se desvaneció de la visión del sacerdote. Las palabras de Cristo habían herido en lo vivo al saduceo. Caifás había negado la doctrina de la resurrección, del juicio y de una vida futura. ¿Qué había negado Caifás? Y al no haber resurrección, ¿qué no hay? Vamos a entender, hermanos, es importante que entendamos. Parecería que estaba hablando de lo mismo, pero es otro error. El error es no creer en qué, en la resurrección. El no creer en la resurrección va a llevar a negar qué cosa. No juicio con qué. No un juicio basado en las obras con sus recompensas y castigos. Porque Caifás, ¿qué decía? No hay resurrección. Y todo lo que está hecho queda sepultado para siempre, nunca más se va a saber. Entonces, ¿qué no creía Caifás? No creía en un juicio basado en las obras. ¿Con qué? Con sus recompensas y castigos. De una parte. Y de otra parte tampoco, si no hay resurrección, ¿qué no hay? No hay vida eterna. No hay vida eterna. Entonces, aunque parece es lo mismo, porque aquí ya hemos visto que la inmortalidad natural del alma, que anula la doctrina bíblica de la resurrección, anula la doctrina de la segunda venida, pero también, ¿qué hace la doctrina el aceptar la inmortalidad natural del alma? ¿Qué hace? Acepta el error de que en la hora de la muerte hay recompensas y castigos. Y anula la verdad de que hay un juicio futuro en lo porvenir basado en sus recompensas y castigos. Entonces, no creer en la resurrección, ¿a qué nos ha de llevar a aceptar qué errores, Edgar? La inmortalidad de la... A ver, hermana María Cristina. O sea, hermanos, no creer en la resurrección, 2 estrellas o con 3 estrellas, es asunto de Él, no es asunto de nosotros. Él verá con qué te recompensa. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces salimos a hacer obra misionera esperando ¿qué cosa, hermana Sonia? recompensa. Una recompensa a cambio. Siempre estamos haciendo. Y porque nos dicen, ¿no? Si ganas almas para esto, tendrás varias te vas a tener varias, en tu corona vas a tener varias estrellas. Pero ese es amor a la recompensa. O sea, ¿por qué debes trabajar por los seres humanos? Porque has entendido cuál es el costo
fue tu costo? ¿Y quién vivió una vida de obediencia perfecta? Mirando eso, es que el Señor quiere que nosotros trabajemos a favor de otro ser humano. Para que seas entendido que Dios te acepta a pesar de que no mereces ser aceptado, te perdona a pesar de que no mereces ser perdonado. Eso que tú has entendido, eso que has aceptado, quiere que lo compartas ¿con quién? Con otro o con otro. Que lleves ese mensaje para que otro entienda, para que otro entienda. Entonces, hermano, vamos a volver a este punto. ¿Quién no creía el saduceo? La resurrección. No creía en la resurrección. Y al no creer en la resurrección, tampoco creía en qué? En un juicio en lo porvenir, basado en las obras con sus recompensas y castigos. Y al no creer en la resurrección tampoco hay vida eterna. No hay vida eterna. No hay ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces, no creer en la resurrección, ¿a qué nos ha de llevar, hermano Edgar? A no creer en un juicio en lo porvenir, basado en sus obras, con sus recompensas y castigos, y una vida eterna. Y a eso nos ha de llevar. Pero eso es no creer en la resurrección. Ahora, aquí hemos anotado el creer en la inmortalidad del alma, natural del alma. Es que una cosa es creer en la inmortalidad natural del alma. Y otra cosa es no creer en que en la resurrección. Una cosa es no creer en la resurrección. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que sí va a haber qué cosa. ¿Qué va a haber, hermano Edgar? Que sí va a haber resurrección. Sí va a haber resurrección y sí va a haber qué cosa. Un juicio en lo porvenir. Un juicio en lo porvenir basado en las obras con sus recompensas y Castigos. Y va a haber qué cosa. La vida eterna. Vida eterna. Va a haber vida eterna. Entonces, parecería que fuera lo mismo, pero aquí es creer en la inmortalidad natural del alma. ¿Y aquí qué es? No creer en la resurrección. No creer en la resurrección. Vamos a ir a otro punto. Punto número 7. El no creer, no, vamos a decir, el creer en la doctrina de la inmortalidad natural del alma, ¿niega qué cosa? ¿Qué niega? A ver, ¿qué niega? Niega la resurrección, la segunda venida. Ya, niega la segunda venida de Cristo. Niega la segunda venida de Cristo. El error de creer en la inmortalidad natural del alma nos ha de llevar a ¿qué cosa? A negar ¿qué cosa? El aceptar la inmortalidad natural del alma nos ha de llevar a ¿qué? A negar la segunda venida de Cristo. Segunda venida de Cristo. Ahora queremos saber si hay segunda venida o no hay segunda venida. Aquí vamos a poner la verdad. Si la Biblia habla o no habla de la segunda venida de Cristo. Vamos a leer. La Biblia nos habla de ¿qué? De la venida personal de Cristo por segunda
cuando Él venga por segunda vez. Vamos a leer. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. El verso número 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles 40 días y hablándoles acerca del reino. Después que Cristo resucitó, ¿cuántos días habían pasado? 40 días. 40 días. ¿Y qué pasó el día 40? Se fue al cielo. Verso número 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versos 10 y 11. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Cómo se fue Cristo de este planeta Tierra? Hermano Luis, ¿Cristo se fue de manera secreta o se fue de manera visible y personal? Y personal. ¿Qué dijeron los ángeles? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir, así vendrá. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña? Que hay una segunda venida. Que hay, ¿qué cosa? Segunda venida personal. Personal y visible. No es secreto. Vamos a leer Hebreos capítulo, vamos a dar lectura en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 9, el verso 28, Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Habla la Biblia de una segunda venida? Sí. Sí. Hebreos 9, 28. 28. ¿Qué dijo Cristo la noche que iba a ser entregado? Vamos a leer. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, de los versos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué promesa dio Cristo? Que va a venir. Que va a venir por segunda vez. Que va a venir por segunda vez. Entonces, ¿la Biblia nos habla o no nos habla de su segunda venida? Sí, nos habla. ¿O no nos habla, hermanos? Nos habla. Vamos a leer Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, el verso número
30 y 31. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué va a hacer Cristo? Va a venir por segunda vez. Va a venir por segunda vez. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo número 6. Apocalipsis capítulo número 6. Del verso 14 al 17. Y cuando Él venga, no va a venir solo, va a venir junto con el Padre. Dice Apocalipsis 6, del verso 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué van a decir los que salieron reprobados en el juicio cuando le vean venir a Cristo por segunda vez? Van a tirar las rocas que caigan sobre ellos. Van a decir, montes y peñas, caed sobre quién. ¿Y escondernos de quién? Del rostro de aquel que viene sentado, ¿dónde? En el trono. ¿Y de quién más? ¿Quién está sentado en el trono? El Dios Padre. ¿Y la ira del Cordero quién es? Cristo. Es Cristo. ¿Va a venir Cristo solo? No. ¿Qué va a venir? Dios Padre. Va a venir juntamente con Dios Padre. ¿Y quiénes lo van a ver? Todo. Todos lo van a ver. O sea, todos los que han llegado vivos hasta ese evento. Todos los que han llegado vivos hasta ese evento. Entonces, ¿Cristo va a venir por segunda vez? Sí. Sí. Vamos a leer el conflicto de los siglos en la página 344. Conflicto de los siglos, página 344, párrafo 1. En la parte media del párrafo dice así: conflicto de los siglos 344. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Dice, ¿la doctrina de qué? Del segundo advenimiento. Del segundo advenimiento, ¿qué es? La nota tónica de las Sagradas Escrituras. Pues Cristo, ¿qué va a hacer? Va a venir por Va a venir ¿por qué? Por Por segunda. segunda vez. Va a venir por segunda vez. ¿Eso Él prometió o no prometió? Sí. Sí, Él prometió. Muy bien. Bueno, y vamos a leer en la página 715 del conflicto de los siglos, página 715.
Dice párrafo 2. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. ¿Qué va a pasar cuando Él venga por segunda vez? Todos los impíos van a ser destruidos. Van a ser destruidos. Ya, van a ser destruidos. Entonces, ¿la Biblia nos habla o no nos habla de la segunda venida? Sí. Ya, nos habla de la segunda venida. Y cuando Él venga por segunda vez, ¿a qué va a venir? A los santos. Primero va a venir para resucitar a quienes? A los A muertos. los muertos en Cristo, para sacarlos de su cárcel. ¿Para sacarlos de qué? De su cárcel, para llevarlos ¿dónde? Para llevarlos al tercer cielo, para llevarlos al tercer cielo. Ahora vamos a preguntar, si los muertos, si los que murieron ya están en el cielo, ¿qué necesidad hay de que Cristo venga por segunda vez? No hay ninguna. ¿Qué necesidad hay de resurrección? Ninguna. Pero la Biblia nos habla o no nos habla de resurrección. Resurrección que va a ocurrir, bueno, hemos dicho que la Biblia nos habla de algunas resurrecciones, ¿no? Pero cuando Cristo venga por segunda vez, va a ocurrir ¿qué cosa? La primera resurrección. Va a ocurrir la primera resurrección. Después de los 1000 años va a haber otra resurrección. Y antes que Cristo venga por segunda vez también va a haber otra resurrección. En otro momento vamos a tratar eso. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema? ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, por esta mañana vamos a llegar hasta aquí. Por esta mañana vamos a llegar hasta aquí.